Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, por esa paz que no podemos encontrar en ningún otro lugar, Señor. Gracias por esa paz que no podemos nosotros crear, ni comprar, ni adquirir en ningún otro lugar que no venga de ti, Señor. En esta mañana ayúdanos a comprender esa paz, Padre. Ayúdanos a entender de dónde viene esa paz. Ayúdanos a agarrar esa paz. Y ayúdanos, Señor, a dar y a extender esa paz a nuestro prójimo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque la paz que he recibido, dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo quiero de esa paz. Pero no para tenerla, sino para dársela a mi prójimo, para dársela a aquel que necesita y no sabe de dónde viene nuestro socorro, Señor. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos e hizo la tierra. Dame paz para darle a aquel que necesita. Hay guerra, hay conflicto entre nosotros mismos. Hay conflicto entre yo y el prójimo. Hay conflicto dentro de mí, entre mi carne y mi espíritu, Señor. Ayuda a que nosotros seamos uno solo en Cristo, a través de esa paz, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si por favor me acompañan al libro de Romanos, capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Romanos 7, versos 1 al verso 6. ¿Lo tienen todos? ¿Leemos, iglesia? Romanos 7, versos 1 al verso 6. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Pero vamos a ponernos de pie otra vez. Perdone que lo siente y lo levante, pero vamos a reverenciar la palabra de Dios, porque si no nos dormimos y nos pasa de largo. Hay un título, si usted tiene una Biblia Reina Valera, que empieza en el capítulo 7, que dice analogía tomada del matrimonio. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y empieza con una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, esta será llamada adúltera, pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Padre, bendice ricamente tu palabra. Te la entregamos, Señor, porque tú la diste. Ayúdanos, Padre, a entenderla. Ayuda a tu predicador, Señor, a exponerla de una manera fiel, Señor, sin salirse del contexto. Ayuda al predicador a explicarla de manera que la congregación pueda abrazar esta palabra y pueda adquirir lo que tú estás ofreciendo, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. En esta mañana estaremos predicando bajo el tema cargando con mi muerto.
Estaremos predicando bajo el tema cargando con mi muerto. ¿A quién le ha tocado cargar un muerto? Amén. Pesa mucho, ¿verdad? Huele mal a veces, ¿no? Ya cuando se descompone. Quiero mostrarle un cortito que encontré en internet. No se fijen en los rolos de la señora. Eso es de los dominicanos. Sí, pues, pero quiero que presten atención a lo que está pasando en esta... Esto es una noticia que surgió hace ya un poco tiempo en mi país. Pero es algo que lo vemos normalmente, yo diría, cuando la gente se pone loco. Pero vamos a ver si Yasmin me puede ayudar y puede mostrar el video que le tengo que mostrar esta mañana. Decenas de curiosos se apostaron en las inmediaciones de la casa de Francisca Silva, de 80 años, quien vivía junto a su hija Betsaida, que padece problemas mentales y quien duró más de 48 horas con el cadáver de su madre. Los constantes maltratos que recibía la anciana de su hija hicieron creer a la gente que la desquiciada la había matado. Ella le daba golpe a doña Juana, la maltrataba física, emocional y con la alimentación. Y si la familia habían tomado carta en el asunto, eso no estuviera ocurriendo. La familia de la víctima y la enajenada mental sabían por demás de las amenazas y golpes que recibía la víctima. Tía diciéndole que ella expresó que la iba a matar a ella, tía. No sé si le daba golpe, yo le preguntaba a ella, a Juanita, yo le preguntaba. Gravemente llegó al punto de no querer dejar entrar a nadie hasta la habitación donde reposaba el cadáver de su progenitora, que estaba en avanzado estado de descomposición. La hija que tiene problemas mentales que no lo está dejando trabajar. Finalmente, patología determinó que la anciana falleció a consecuencia de muerte natural. Más tarde, su cadáver fue llevado al cementerio de la Máximo Gómez para sepultarlo, pero no fue recibido porque pasaban de las 7 de la noche. Esa no va. ¿Me pueden encender la luz, por favor? Para ver si me veo. Gracias. Hermanos, ahí ya encontré varios videos donde personas se quedaban. Vi uno donde un señor mató a su novia y vivió con ella o con el cadáver durante 2 meses hasta que fue descubierto. Vamos cargando con nuestros muertos. Déjenme dar la lechita ahí a Maya para que se me calme. Este mensaje de esta mañana está un poco, yo diría, complicado. Les voy a pedir que tengan paciencia conmigo, con el expositor, porque he estado trabajando ya por mucho tiempo con este mensaje y con este libro, por así decir, y es bastante complejo y difícil de entender. Así que si tienen paciencia, si ponemos atención, si no nos distraemos, recuerda que el enemigo es especialista en distraernos y dejar que nuestra mente vaya divagando por lugares donde no tenemos que estar. Así que vamos a tratar de explicar lo que acabamos de leer. Si ven que el capítulo 7 de Romanos empieza diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Lo primero es que Pablo le está hablando aquí a los creyentes. No le está hablando a los que no han conocido de Dios. No le está hablando a aquellos que nunca han escuchado de Dios. No le está hablando a aquellos que no han hecho una decisión por Dios. Le está hablando a aquellos que ya han hecho una decisión, pero que de alguna manera están confusos entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, entre lo que la ley establece y lo que la gracia ofrece, entre lo que yo ya sé y debo estar haciendo y entre lo que me está gobernando a mí para hacer lo que no debo estar haciendo. Es algo que es tan complicado. Cuando ya entremos de lleno más allá del capítulo 7, no lo vamos a hacer hoy, pero hoy lo vamos a enfocar en esta parte. Cargando con mi muerto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Vuelvo a leer rápidamente y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón,
será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será llamada adúltera. Dice el 4, así también ustedes, vosotros, hermanos míos. ¿Cuáles son los hermanos? Los creyentes, ¿verdad? Así también vosotros, hermanos míos, habéis que muerto, dice, ¿lo tienen? A la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hay una razón para eso. ¿Para qué moriste? Dice aquí, el verso 4, para que seáis de otro. ¿De otro qué? De otro marido. Estamos casados, ¿no? ¿Cuál es la esposa de Cristo? ¿De qué está compuesta la iglesia? De creyentes. Tú estás casado con Cristo. Yo estoy casado con Cristo. Todo aquel que ha creído está casado con Cristo. Vamos a tratar de explicar eso porque también dice la palabra en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel también es esposa de Dios, ¿no? ¡Wow! ¿Y cómo podemos? Entonces, Dios es adúltero, ¿no? Por eso digo que tengan paciencia y vamos tratando de desglosar todo esto para poder entender qué es lo que le está hablando aquí. Primero que nada, fíjense lo que dice el título, que el título dice analogía tomada del matrimonio. ¿Se puede usted confundir pensando que al leer este pasaje está Pablo hablando del matrimonio? Nada que ver. Pablo está haciendo una analogía de lo que es el matrimonio como usted y yo lo conocemos, entre el matrimonio que hay entre Cristo y su iglesia. Amén. Perfecto. ¿Qué tiene esto que ver y por qué el título tan lúgubre de Cargando con mi muerto? Porque dice la palabra de Dios que una vez que hemos muerto al pecado, en Efesios dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. Hace un tiempo predicamos en Gálatas donde hablamos de la dualidad que hay entre la carne y el espíritu. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Hermanos, la madre se recuerda, la hermana Elvia. Pero gloria a Dios, predicamos en Gálatas sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Hablamos de que hay una dualidad, hay un hombrecito, una mujercita, hay un ser dentro de ti que te induce al pecado, te susurra al oído. Dale, eso es sabroso. Dile tres cosas a fulano, habla de fulano, chismea de la otra, dile y ve y mete cizaña, siembra cizaña, roba, mata. Todas esas cosas están dentro de ti, moran dentro de ti y lo puedes leer a partir del verso 7. Pero ahí no nos vamos a enfocar hoy. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo que ese ser que llevamos dentro no debería de estar vivo. ¿Por qué? Porque ya Él murió cuando yo morí a la carne. Una vez que vine a los pies de Cristo, adquirí una nueva naturaleza. Un nuevo ser fue creado en mí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. El hombre viejo, las cosas viejas, el que robaba, el que mataba, el que maldecía, ya no debía hacerlo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Lo primero que el Señor me da cuando yo vengo a sus pies es un nuevo corazón. Amén. Amén. Y si vengo a sus pies y tengo un nuevo corazón, ¿por qué todavía estoy haciendo las cosas que a Él le desagradan? Es porque todavía el hombre que debería haber muerto anda conmigo y lo tengo yo vivo. Le doy transfusiones, le doy y le hago aquí en el pecho para darle, le hago CPI al hombre muerto, porque es sabroso, hermano. Pecar para muchos es sabroso. Y ando dándole a ese muerto todo el tiempo transfusiones y lo tengo vivo, como tenía la señora 4 días con su mamá muerta en su casa, ahí tranquila. Ya olía mal. Hermano, andamos caminando y no nos damos cuenta que ese muerto que llevamos a cuesta huele mal y pesa. Y te induce al pecado porque te susurra el oído. Oye, ¿qué onda? Dale. No, pero no puedo, acuérdate que yo soy de Cristo ahora. No, que Cristo, Él lo está mirando. Hermano, ¿y cómo nos dejamos convencer tan fácil de ese muerto? Muchos de nosotros anda cargando ese muerto y no se da cuenta que todo lo que hace mal para desagradar al Señor es porque está escuchando la voz del muertito. Hermano, esta mañana estamos predicando bajo el tema entierra tu muerto, cargando tu muerto. Cuando una persona se muere, ¿qué hay que hacer? Bueno, hacemos un funeral, alabamos, cantamos, oramos y oramos por la paz de la familia, el confort de la familia. Pero después, ¿qué hace usted con el muerto? ¿Se lo come? ¿Usted lo entierra? ¿Sí o no?
Pero usted está cargando con ese muerto. Desde que usted conoció a Cristo, usted está cargando con ese muerto. Y usted no tiene paz. No tiene paz en su vida. Viene un día y adora al Señor y sale de la iglesia y va al pleito. Y sale de la iglesia y va al coraje. Y sale de la iglesia a maldecir. Y sale de la iglesia a la pornografía. Y sale de la iglesia a chismear. Y sale de la iglesia de todas las cosas que se dan, Señor. Usted lo hizo de nuevo. Para. Ese no eres tú. Ese era el otro. ¿Quién está viviendo la nueva vida en Cristo o el muerto de antes? ¿Has conocido a Cristo? ¿Cómo yo puedo saber que soy un cristiano? Cuando las evidencias de mi salvación salen a flote. Cuando en vez de maldicencia lo que sale son flores de mi boca. Cuando en vez de maldad lo que sale es bien, piedad de mi corazón porque Cristo mora en él. Es imposible que Cristo more dentro de mí y dentro de mí more la maldad. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque no he muerto al hombre viejo. No lo he enterrado todavía. Sí morí, pero cargo con él todavía. Y ando dándole transfusión de vez en cuando. Lo revivo. ¿Para qué? Para hacer las cosas que yo no me atrevo ahora en el Espíritu. Porque yo sé que para el Señor está mala. Y el Espíritu me convence de pecado. Pero el pecado que mora en mí me convence de pecado. Y me convence de hacer lo malo. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué yo no puedo hacer y agradar a mi Señor? ¿Por qué yo no puedo venir a la iglesia con un corazón para hacer las cosas que al Señor le agradan? ¿Por qué yo no puedo servirle al Señor en espíritu y verdad? ¿Por qué yo no puedo diezmar? Tengo que agarrarme el bolsillo, construir un cocodrilo aquí adentro y meterme y sacar un peso de ahí. No, hermano, todo es del Señor. ¿Por qué para cuando se pide aquí en la iglesia tu voluntario para hacer cualquier cosa, nadie quiere venir? Porque estás viviendo con tu muerto, no has nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que para poder ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Amén. Y muchos de nosotros andan arrastrando ese viejo hombre, andan arrastrando esa vieja naturaleza y andan reviviendo esa nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque es sabroso. Pastor, yo quisiera a veces de cuando bebé, el cristiano, quisiera a veces me da como uno de esos, a dar mi bailadita como yo la bailaba antes. Oiga. Eso no debe estar en el corazón del cristiano. El cristiano tiene que estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que el cristiano necesita llegará por añadidura. El cristiano no tiene que estar envuelto en nada de lo que tenga que ver con el pecado, porque su naturaleza rechaza el pecado. Pero hermanos, el muerto está vivo. Nunca murió. Lo dormiste. Estuvo desmayado por un tiempo, estuvo el muertito, estuvo como que le dio un ataque de epilepsia o de catalepsia y estuvo como estaba muerto. Pero aún vive. Vive en ti. Tienes que enterrar tu muerto. Entierra tu muerto. Porque ando cargando con él. ¿Dónde quiere coger con mi muerto? Y lo que no me atrevo a hacer en el espíritu lo hago en la carne porque el muerto es quien lo hace. Entonces el muerto es el más tonto que le tengo que echar la culpa. No. La culpa es tuya porque el muerto es tuyo. ¿Quién fue que murió? ¿Fuiste tú que moriste? Eres tú mismo que está haciendo las cosas, pero te escondes porque eres un cobarde detrás del muerto para hacer lo que no puedes hacer en el espíritu porque sabes que Dios te va a reprender. Amén. Entierra tu muerto. Entiérralo. Porque si no lo entierras, tú nunca has nacido de nuevo. Tú no llegarás al reino de los cielos, hermanos. Y vas a vivir en un conflicto interno toda tu vida. Muchos de nosotros no han encontrado la paz como cantaba el hermano. ¿Qué paz? ¿De qué paz estamos hablando? Pablo está en Roma. En Jerusalén, perdón. Y él quiere llegar a Roma con todo aquel glamour que Pablo tenía, con todos sus títulos. Dios lo había salvado, lo había rescatado de todas las cosas malas que él hacía. Y Pablo venía con la idea de que él quería llegar a Roma victorioso para poder convencer a un pueblo judío dentro de un estado que estaban todos llenos del imperio romano, estaban asediados y todos estaban llenos del imperio romano. Pablo quería llegar, pero ¿cómo llegó Pablo a Roma? En cadenas. Pero sin embargo, el pueblo sabe, los judíos saben, los romanos saben ¿qué hacía Pablo antes de Pablo venir a los pies de Cristo? Perseguir a la iglesia. Sin embargo, Pablo llega, en vez de llegar con el glamour, llega Pablo humillado y con un corazón contrito y humillado y dice, ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo del evangelio, porque lo que yo hacía antes, ese ya no soy yo. Antes yo perseguía, ahora yo gano almas para Cristo. Antes hablaba de ti, ahora yo edifico. Antes yo chismeaba, pero ahora yo evito el chisme. Antes yo lo que hacía era que criticaba lo que ayudaba, pero ahora yo ayudo y traigo más para que ayude. Ese es el corazón nuevo en la vida de Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? Con una salvación tan grande, dice la palabra. O sea, lo mismo que hacías antes,
peor que hacías antes. Algo tiene que estar haciendo si realmente fuiste salvo. Si has desgustado. ¿Cuántos estaban aquí el jueves? No se pierdan los jueves, hermano. No se lo pierdan. Estamos estudiando la epístola, primera epístola de Pedro. ¿Cuánto tenemos? 6 semanas en el capítulo 1. Pasamos al capítulo 2 con 2 versículos. Pero hermano, vamos ahí. Dice, si habéis gustado de la benignidad de Dios, tú debes ser diferente. Si tú has desgustado de la gracia de Dios, tú debes ser diferente. Muchos de nosotros no tienen paz. ¿Saben lo que es la paz? Pablo habla de esto. Esto es una progresión que viene caminando desde el capítulo 1. Pablo se detiene en el capítulo 5 y miren lo que Pablo dice. Vamos al capítulo 5 de Romanos. Más atrasito, como dice el hermano Dani. Miren, 5.1, miren lo que dice. Pongan la atención, porque no voy a aplicar todo eso, pero solamente me voy a enfocar en una palabra que dice ahí. Justificados, pues, ¿por qué? ¿Cómo creemos en Cristo? ¿Por medio de qué? Se está hablando de los cristianos, ¿verdad? Si tú has creído en Cristo, has sido justificado. Dios te ha declarado justo, porque antes de tú llegar a los pies de Cristo eras un pecador y un injusto, y tú estabas en el peor de los pecados. Pero Cristo ante Dios perdona tus pecados y te hace digno delante del Señor. ¿Por qué? Porque tú has creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú has creído en el Hijo del Hombre y no serás avergonzado. Dice el verso 1, justificado pues por la fe tenemos paz, paz. Dice paz, ¿verdad? ¿Para quién? Para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor. ¿Quién? Hermanos, 3 segundos para... Le voy a quitar 3 segundos para tratar de explicar esto rápidamente. Fíjense que Pablo está hablando de una paz específica. Pero yo le voy a contar 3 tipos de paz. 3. La gente piensa que la paz es paz. ¿Qué es la paz? Ausencia de guerra, ausencia de bronca, ¿verdad? Porque Pablo me está hablando aquí, él no me está hablando de esa paz. Él dice aquí paz para con Dios. Amén. Para los que llevan anotaciones. 3 tipos de paz, rápidamente. La paz de Dios, escúchame bien. La paz con Dios y la paz en Dios. Son 3 cosas totalmente diferentes. ¿No me creen? Escucha esto. ¿Qué es la paz de Dios? Es aquella paz que viene de donde tú no sabes que viene. Llega a tu vida, pero llegó. ¿Cómo llega? Yo no sé, pero yo tengo paz en mi corazón. A veces me levanto un día y estoy como siento esa paz. ¿De dónde viene? Explícamelo. Todavía debo la renta. Todavía mi marido anda peleando conmigo. Todavía yo digo mala palabra. Todavía hago cosas que desagradan al Señor. Pero ese día el Señor decidió darme paz. ¿Por qué? Por su gracia y misericordia. Yo no sé de dónde viene, pero esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo no la entiendo, pero está ahí. Llega cuando llega, porque Él es quien la da. ¿Cuándo la da? Cuando Él quiere. Amén. ¿Cuántos han sentido esa paz? Amén. Paz que proviene de Dios. Es aquella paz que me limita a yo no hacer las cosas que desagradan a Dios. ¿Cuántos se han ido lejos? Y ha habido como una fuerza que te detiene. Detente, párate. No lo hagas. Párate ahí ya. Da un paso atrás. ¿A cuánto le ha pasado eso? Lejos, hermano, no hemos llegado. Lejos, lejos, lejos. Pero llega un momento en que ya no puedes dar más brazadas para nadar más porque tu cuerpo está cansado. ¿Quién te dice a ti que te detengas porque vas a obtener paz? Detente. Porque si sigues más adelante, te vas a perder completamente. ¿Cuántos han llegado ahí? Lejos, hermano, hemos llegado. Muchos de nosotros. Esa es la paz de Dios. Aquella que impide que me vaya más lejos de lo necesario. Aquella que impide que yo no diga cosas que a Él le desagrada. ¿Cuántos han ido a decirle 3 cosas a una gente que le ha hecho maldad? 3 cosas nada más. Pastor, yo quiero como tomar un permiso al Señor y mira, para decirle 3 cosas a fulano. Oiga, un cristiano. Esa paz que Dios te da es para detenerte, para que tú no peques en contra de Él y tú no te envuelvas en esas cosas que a Él le desagradan. Esa es la paz que viene de Dios. Paz que yo no entiendo, paz que yo no comprendo, paz que sobrepasa todo entendimiento. Tremenda paz, ¿verdad? No es la misma, pero es un tipo de paz. Paz en Dios es la segunda que vamos a ver. ¿Qué es la paz en Dios? ¿Tienen una idea? Déjenme tomar agua porque si no me voy a ahogar aquí.
Paz con Dios, expliqué, es aquella que proviene de donde yo no sé. Es aquella que Dios da porque Él quiere. Es aquella que viene de la gracia de Dios. Paz en Dios es aquella que yo siento cuando tengo una comunión con mi Señor. Cuando yo vengo y le adoro, cuando levanto mis manos, cuando el himno que están cantando llega hasta lo más profundo de mis entrañas y levanto mis manos y cierro mis ojos y adoro. Es una paz que tengo en Dios, porque la paz que siento, porque Él la está dando a través de lo que está pasando. Es una paz que yo siento que no puedo experimentar de ninguna otra manera. Es una paz que cuando yo, el pastor, predica y me enfrenta con mi pecado, yo vengo y me confieso y siento paz. Paz en Dios. Fíjense, una que viene de Dios, una que viene de mi relación y mi adoración a Dios. Amén. ¿Cuántos han sentido esa paz? Hay días que yo vengo a la iglesia y yo no quiero predicar porque los hermanos me ministran de una manera tan poderosa en la alabanza. Y yo digo, yo no quiero regalar ahora con esta predicación. Yo quiero como ir para la casa y ya irme con esa paz que siento a través de esa misericordia que extendió Dios a través de las alabanzas. Por la adoración, hermanos, y levanto mis manos y canto y alabo y exalto el nombre de Dios. ¡Wow! Esa es la paz en Dios. Hermano, muchos de nosotros no han tenido esa experiencia todavía. No han encontrado la paz. Bueno, la tuviste algún día, pero la perdiste. Te alejaste. Te fuiste. Nadaste tan lejos que la paz de Dios no te pudo alcanzar. Pero ¿cómo puede ser eso, pastor? Es que me alcanza, hermano, muchas veces si yo quiero. Yo me escurro y me le salgo a Dios de todos los lugares, de manera que la paz de Dios no me alcance. No me interesa la paz de Dios. No me interesa la paz en Dios porque no me interesa alabarle, no me interesa exaltarle, no me interesa servirle, no me interesa adorarle. ¿Cómo voy a sentir paz en Dios? Nunca. Porque yo siento esa paz en Dios a través de la adoración y mi comunión con Él. ¿A cuántas veces has hecho tu devocional y Dios te habla de una manera golpeante? Y dice, wow, gloria a Dios, Dios me habló. La palabra me llegó a mi corazón. Escuchas una alabanza en tu carro, vas de camino a tu trabajo y Dios te habla. Amén, amén, gloria a Dios. Paz en Dios a través de la adoración. ¿Cuántos los han sentido? Amén. ¿Cuántas veces estás deprimido y te llega una llamada, un texto? Estoy orando por ti, te amo en Cristo. ¿Ah? ¿De dónde viene? Paz de Dios. Dios obrando a través de un hermano o una hermana para que mande ese texto, mande esa llamada, mande ese pensamiento, esa oración para que te alcance a ti porque estás perdido. Amén. Paz de Dios, paz en Dios. Tercero, obviamente, me quiero detener un poquito más ahí, porque como que la paz en Dios, como que ustedes no la agarraron bien, yo los veo como todavía así, como un poquito, como que están como ¿ah? Amén. Bueno, paz en Dios, hermanos. Fíjense que es aquella que yo siento cuando estoy a solas con mi Señor. Oye, ¿cuántos se han encerrado en un closet a orar con Dios? Y Dios hablando contigo y tú hablando con Él. ¿Tú no quieres salir de ahí? Te pasan las horas, pero fulano se habrá muerto en ese closet. No, está teniendo comunión con su Señor. Está hablando con Cristo. Dios le está hablando a Él. Tú le estás hablando a Dios. Echando todas tus ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Paz en Dios. Amén. Wow. Tremendo, hermano. Esa fue la paz que Pablo encontró estando en la cárcel. Cuando él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Amén. Y yo he creído, yo tengo que tener esa paz para poder escribir esta carta y dejarle a ellos convencerlos de que están en pecado, de que la ley que existía de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés, ya fue abolida por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Necesitan entender eso. Y Dios le da la paz a Pablo para Pablo poder escribir este libro, esta carta a los judíos en Roma. Tremendo, hermano. Pero la paz que él está especificando en este pasaje, escúchame bien, 5.1, ¿lo tienen todos ahí? Amén. Paz con Dios. Amén. ¿Sí ven la diferencia? ¿Están conmigo? Amén. Ok. Paz de Dios, aquella que proviene de donde yo no sé. Paz en Dios, aquella que tengo a través de la adoración y mi comunión con Dios. Paz para con Dios o con Dios es aquella que solamente se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo.
Es aquella paz que yo obtengo cuando vengo y derramo todas mis ansiedades sobre el Señor, y el Señor me salva de la condenación eterna para llegar al infierno, y me saca de las garras del infierno y me lleva hasta su propia gloria. Gloria a Dios. Si has sido salvo, esa paz te la ha dado Dios. Pastor, pero yo no la encuentro. Bueno, analiza las otras dos y verá dónde estás. Paz con Dios se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice aquí en Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de, a través de, por la causa de, porque el sacrificio de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, escuchen esto. Le va a chocar. Hay niños pequeños acá que se tapan los oídos porque no le va a gustar. No, yo soy grande. Pero cuando nacemos, ya estamos condenados. Antes de que yo diga mi primera mentirilla piadosa, yo tengo mi boleto garantizado para el infierno. Antes de que yo dé la primera mirada, así como mira Carmela, es broma. Ya yo tengo mi boleto para el infierno garantizado. Cuando el bebé nace, que nace prematuro, que nace de 3 meses, ya está garantizado el infierno. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado en la humanidad. ¿Por quién entró? Por Adán. Dice en Romanos 3, capítulo 20, por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Amén. Pues, hermano, imagínense, yo que ya nazco, no tengo supuestamente culpa de nada, pero por culpa de otro yo me voy para el infierno. Entonces usted, que está allá, yo no lo estoy mandando a pecar, pero usted ya como quiera se va para el infierno, tiene su pecadita ahí, de vez en cuando diga su mentirita, haga sus merdaditas que usted hace. No importa, yo voy para el infierno como quiera. Pues mejor en vez de ir en bus, mejor me voy en primera clase. ¿Sí? No, hermano, no es así. Dice que tenemos paz para con Dios porque nacemos enemigos de Dios. Tan pronto yo salgo de la matriz de mi... No, tan pronto yo soy gestado, tan pronto comienzo a formarme en el vientre de mi madre, ya yo soy enemigo de Dios. ¿Por qué? Por Adán. No es mi culpa, pero que no tiene que ser tu culpa. No tiene que ser tu culpa. Ya tú eres enemigo de Dios. Automáticamente eres gestado. Automáticamente naces. Automáticamente eres un bebé. Vienes al mundo y eres enemigo de Dios. Amén. Entonces ya estás en enemistad con Dios y estás en guerra con Dios. Una guerra a muerte. ¿Por qué? Porque tú eres pecador. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero mire más adelante lo que dice en Romanos 6, porque como le digo es una progresión, 5, 6 y 7. 5 me dice, 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Con Dios. ¿Por qué? Porque yo era enemigo de Dios y Cristo me ha hecho ahora, no amigo, me ha hecho hijo de Dios. Hermano, es un amén grande. Voy a hacer un parentecito aquí chiquito, hermano, miren. Una de las cosas por la que usted y yo no tenemos paz en Dios dije, ¿verdad? Es porque el muerto nos dice, no digas aleluya, ¿para qué? No digas amén, ¿para qué? Hermano, si la palabra le habla, salte de su silla y diga amén, aleluya, gloria a Dios. Yo entiendo la palabra de Dios, yo comprendo lo que Dios me está diciendo, yo necesito cambiar de rumbo, yo necesito hacer algo con esto que me está molestando. Hermano, exprese lo que usted siente, porque si tú no lo haces, el muerto te gobierna. A veces pedimos pase al frente y la gente no, me da pena. ¿A quién? ¿A ti o al muerto? Sí, porque si te da pena, dice la palabra de Dios, tú tienes que venir, entrar con confianza al trono de Dios para alcanzar, dice, el oportuno socorro. ¿Cómo yo voy a alcanzar el oportuno socorro si yo no quiero entrar con confianza al trono de Dios? Porque el muertito me dice, no, ¿para qué? Te da pena, no, ya tú has pasado muchas veces. Ya este pastor está cansado de verte. No, hermano, tú tienes todos los días que arrepentirte de tu pecado porque todos los días pecas. Cada vez que te hace un llamado, hermano, vence el tierra el muerto y dile, no más, tú a mí no me gobiernas, más me gobierna el Espíritu Santo, que mora en mí por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. El muerto a mí no me gobierna. ¿Qué muerto puede gobernarme a mí, hermano? Si te está gobernando. Si te levantas tarde para venir al culto, ¿te está gobernando muerto? Si tienes problemas para diezmar, te está gobernando muerto.
Si tienes problemas para tú apoyar la obra de cualquier manera, te está gobernando el muerto. Si tú tienes problemas para tú ser recipiente de la palabra y recibirla con mansedumbre, el muerto te está gobernando. Te está gobernando el muerto. Entierra el muerto y tú verás, porque dice que la palabra de Dios dice que habéis muerto en Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Santo, pero ¿cómo puede ser que yo todavía ande pensando en volver atrás? Le dice Pablo en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Con un muerto arrastro. Eso es peso muerto. ¿Dónde vas a llegar con un peso muerto? En ningún lado, entierra a tu muerto. En esta mañana, hermanos, Romanos 6, vamos avanzando. No me viene raro. Apriétense los cinturones. Romanos 6 me habla de la muerte de ese viejo hombre. Me habla de la muerte de ese viejo ser. Me habla de la muerte del hombre carnal, del ser carnal que habita y mora en mí. Romanos 6 me habla. Escuchen esto. 6, 1 al 7. Yo no voy a explicar todo esto para que usted vea la progresión para poder llegar a donde estamos, porque yo no he comenzado a predicar todavía. 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mira la respuesta que él mismo da. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos, ¿qué dice? Hemos, usted y yo, ¿verdad? Los creyentes, amén. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Mire lo que dice. Hemos, aquellos que hemos recibido a Cristo en tu corazón, muerto ¿a qué? Eso es una tontera. Entonces, ¿cómo viviremos aún en Él? Como si tú has muerto al pecado, como si tú has entregado tu vida a Cristo, como si tú eres un nuevo ser, como si tú has nacido de nuevo, todavía estás en pecado. ¿Sí ven? Esto es fuerte. ¿Cómo aún viviremos en Él si ya yo he muerto a Él? ¿Por qué? Porque ahí, ¿ustedes se acuerdan de un anuncio que había, un comercial de emulsión de Scott? Andaba con su bacalao a cuesta. Andaba con un bacalao grande en el hombro, arrastrándolo al hombre. Así ando yo con mi muerto, porque yo no lo quiero dejar. Yo no quiero sepultar el hombre viejo, porque el hombre viejo hace cosas que yo en el espíritu no me atrevo a hacerlas. Y le doy transfusión, y le doy CPR, y le doy de vez en cuando comida, lo alimento, hermano. Alimento al muerto, pues el muerto se alimenta. Cuando tú estás, que tienes esa dualidad y estás por tomar una decisión que sabes que espiritualmente no te conviene, el muerto te conviene de que lo hagas. Yo voy a ocupar, aquí el que trabaja soy yo. Aquí el que hace tal cosa. Oh, sí. Oraste primero, pediste dirección, le pediste al Señor de sabiduría para hacer lo que tú querías hacer. No, lo hiciste atento a ti, a tu carne, a tu muerto. Entierra a tu muerto. Entiérralo. Dice el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, se va a bautizar Tania, gloria a Dios, Tania, hoy enterramos a tu muerto? Habla del bautizo como un símbolo donde sepultamos el viejo hombre y cuando ese hombre se levanta junto con Cristo como se levantó Cristo de la tumba. Es un nuevo hombre. Si no te has bautizado, bautízate. Aquí él habla de esto. Y te dice, ¿sabes qué? Esa muerte, cuando tú eres sumergido en el agua, todas aquellas tribulaciones, todos aquellos demonios que salían en tu dirección, son echados fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque eres levantado con Cristo cuando sales del agua. Amén. Mire, dice aquí el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la muerte de Jesús? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Y qué más dice? A fin de que como Cristo, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también el que se bautiza usted, que se va a bautizar Tania hoy, y William, andemos en vida nueva. Gloria a Dios. No es solamente que yo voy a hacer, ¡ay, qué bueno! Adquirir la naturaleza de Cristo. Ahora sí es verdad que ya yo tengo el Espíritu Santo, pero sigo andando con mi muerto a cuesta. ¿Cómo puede ser? Que hasta me he bautizado de gente que ha hecho de todo en la vida, hermano, y cuando han venido a los pies de Cristo han sepultado su muerto y han dicho, hasta aquí llegó el viejo hombre. Necesitas hacer una decisión en tu vida y saber hasta cuándo vas a seguir arrastrando tu muerto y hasta cuándo vas a seguir dejando que ese muerto te gobierne.
¿Por qué? Porque una vez que entrego mi corazón a Cristo, yo debo de estar sin condiciones. De la misma manera que Él se entregó por entero en la cruz, así me tengo que entregar a la obra, así me tengo que entregar a su vida, así me tengo que entregar a Cristo por entero y sin condición. ¿Cómo puede ser que tenga yo reservas para Cristo? Ah, esto sí, esto no. Este evento sí, este evento no. El domingo sí, pero el jueves. Hermano, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Si eres de Cristo, todo lo que tenga que ver con Cristo debe interesarte a ti. Todo lo que tenga que ver con Cristo. Mira, el martes ya no vienen los martes. Qué duro es trabajar con los niños. Nadie quiere trabajar porque a mí no me toca. Oh, pero te toca la gracia. Pero te toca la misericordia. Pero tu carro prende y tienes para el gas. Pero tienes para la comida, tienes un techo. Pero no te toca el martes. ¿Ah? A todos nos toca. Porque Dios no solamente te llamó para la salvación, te llamó a servir también. ¿Ah? Pero no me gusta, pastor, yo no puedo, eso no es lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? Andar con tu muerte encima. Porque tu manera de ser no ha cambiado. Tu forma de ser no ha cambiado. Tu naturaleza pecaminosa todavía te gobierna. Y dice la palabra de Dios en Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya tú no puedes andar con tu muertito. No debes, no puedes. Se cancela uno con el otro, es imposible. Y por eso, hermanos, en aquel día, escúchame bien, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice, en tu nombre dejé de hacer, en tu nombre fui y en tu nombre no. Y yo les responderé, les declararé, nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo lo que hiciste por maldad, andate con tu muerte encima, nunca enterraste al viejo hombre. Hermanos, flash, ¿no? News flash, escuchen bien. Si no se lleva nada a la casa, llévese esto. El viejo hombre está muerto. Solo lo cree el hermano Dani. El hombre viejo, la mujer vieja, la naturaleza vieja, escúchame bien, está muerta. Amén. ¿De qué me sirve esa información? De que todo lo que está muerto debe ser enterrado. No que te olvides de él. Porque yo me acuerdo de mi abuelita que se murió, mi papá se murió en el 2008, me acuerdo de él. Pero no vivo en el pasado. Yo no vivo añorando que esté aquí porque se murió. No, hermano, el Señor se lo llevó. Dios es soberano para hacer lo que Él quiere. Yo no puedo vivir en el pasado. Que si fulanito. No, hermano, el pasado nadie lo cambia. Amén, amén. Nadie cambia el pasado. Lo que pasó, pasó. El mismo Pablo dice en Filipenses, olvidando el pasado, olvidando ciertamente lo que me hicieron, el pisotón que me dieron, el chisme que armaron de mí, el que me habló mal, al que no le gustó la prédica del pastor, el que criticó al pastor porque predica algo. Todo eso quedó atrás, hermano, ya. Yo no puedo vivir con ese muerto encima y cada vez que me acuerde le saco el muerto. ¿Tú te acuerdas cuando tú? Eso es sacar el muerto. Sacándole el muerto a la gente, el pasado está muerto. Por eso se llama pasado. Fulanito pasó a mejor vida, se petateó, se murió. Ya pasó. En inglés dicen passed away. Pasó ya fue el pasado, ya hermano, lo recuerdo. Pero no dejo que eso me limite a lo que yo puedo hacer por mi Cristo. Porque esas cosas limitan. El que vive en el pasado no alcanza el futuro, ni tampoco vive el presente. No tiene paz de Dios, no tiene paz en Dios, ni tiene paz con Dios. Esa es la paz que Pablo tenía para poder escribir esto tan complicado, hermano. Y yo le pido al Señor que me estén entendiendo y que no estén diciendo así. Amén. Okay. Entonces, pasado todo eso, vimos cómo a través del bautizo, en Romanos 6, del 1 al 4, dice el verso 5 de 6, porque si fuimos plantados, ¿qué significa plantar? Sembrar, ¿verdad? ¿Y qué significa sembrar para un muerto? Enterrarlo. Hermano, enterrarlo plantado debajo de la tierra, donde no huela mal, donde no pueda ya asediarme, donde no pueda convencerme de pecado. Planta tu muerto, entierra tu muerto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, Cristo fue sepultado, ¿sí o no? En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuántos quieren resucitar en el día postrero? Entierra tu muerto. Cristo no va a cargar con peso muerto. Él te dio vida a ti para llevarte. Él vino a buscar una iglesia viva.
Pastor, pero no que se muere, pues eso lo explicamos el otro día en Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero Él te va a resucitar y después te va a llevar. Cristo lo va a cargar con muertos. Él, si tú estás muerto, si te has muerto en Cristo, Él te levantará, te resucitará y después te llevará y te encontrarás con Él en el aire. Es lo que dice la palabra. Él lo carga con muertos. Si estás muerto todavía, o si andas con tu muerto, o si le pones más atención a tu muerto, como vimos en el video de esta mañana, el Señor puede llegar en cualquier momento. Como un relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente. Así será la venida del Señor. ¿Estás preparado para recibir la verdad? O sea, ¿enterraste tu muerto? ¿Estás viviendo tú en el Espíritu y no dejando que la carne te gobierne? Es tremendo esto, hermano. Es tremendo. Pero es necesario que yo entierre mi muerto para poder alcanzar la vida eterna. Yo no voy a llegar al cielo con un muerto a rastro, pues eso es peso muerto. El Señor no me va a levantar, no me va a llevar porque yo nunca morí. Para poder ser levantado, yo no tengo que morir. Bueno, pero pastor, ¿y si Cristo viene antes que me muera? Morir a la carne. No físicamente, hermano, a tu carne tienes que morir. Bueno, pues yo maté mi carne cuando lo recibí a Cristo, pero sigue cargando con el muerto. Sigue cargando con tu peso muerto y no hay manera de que te pueda desprender de él. Pablo lo dice más adelante en el 7:24. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque ando con mi muerto, pero no hemos llegado ahí, hermano. Vamos por el 6 todavía. Pasando de ahí, ¿vamos bien? ¿Seguro? Bueno, no va nadie durmiendo. Aquí el único que está sudando soy yo. 7 entonces me da una comparación, hace una metáfora, es una figura literaria para explicar lo que él acaba de decir en el 5 y en el 6. Y hace una analogía, como dice el título en el capítulo 7, ¿lo tienen ahí? Del matrimonio. Fíjense, tratando de explicar esto rápido, para que no se me vayan a dormir. Ahora que viene lo bueno, hermano, no se vaya. Ahora que viene la parte buena. Pablo empieza a hablar del matrimonio, pero no el matrimonio como tal, sino haciendo una comparación de lo que es o debe ser nuestra relación como iglesia con nuestro esposo Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la esposa de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo viene a buscar? Amén. ¿Y si entiende ahora? Ok. Él hace una analogía del esposo y la esposa como pareja para que la gente entienda, el lector entienda, para que la persona entienda qué es lo que va a pasar cuando él venga por su iglesia. ¿Cómo se tiene que comportar una esposa mientras espera por el marido? ¿Cuáles son los requisitos en un matrimonio para el comportamiento de un marido y para el comportamiento de una esposa? Pero en términos de iglesia y Cristo. Amén. Es algo que yo entiendo porque yo tengo una relación de 32 años con mi esposa, yo estoy casado con ella y todo, y mi esposa viene por ahí, ya sé por dónde viene. Igual ella conmigo. Ya todos nos conocemos. Pero hay un problema, hermano. Vamos a ir entonces otra vez a Romanos 7. ¿Lo tienen todos? Pablo está haciendo una comparación y dice que Dios está casado con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Escuchen bien. Él dice que Dios está casado con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apunta al pueblo de Israel como la niña de los ojos de Dios. Dios vino y eligió al pueblo de Israel para que fuese su pueblo. Y ese fue el pueblo que Él vino a salvar. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Levanten sus manos. Pastor, yo no entiendo nada. Eso está bien fácil. ¿Qué pasa? Que la esposa dice, yo no te amo. Yo no te quiero. Pero ahora bien, esposos, escuchen esto. Cuando tú escuches eso de parte de tu esposa, no la dejes. Si tu esposa no te ama, bueno, sigue insistiendo, tráele flores. Comienza a trabajar en esa relación. La esposa, la iglesia, el pueblo de Israel, no amó al Señor. Rechazó al Señor. Pero el Señor no puede, porque la esposa le dice que no lo ama, dejarla. ¿O sí? Cuando tu esposa dice que no te ama, la vas a dejar por otra. Bueno, tú no me amas, me ama la otra. Por ahí hay 15 que me aman. Eso es lo que los machos de verdad hacen. No, esos son los pecadores. Ese eras tú antes. Ya no, eso no existe en ti. Ahora tienes que perseverar, tienes que pedir perdón, tienes que venir de rodillas, tienes que comprar flores, tienes que hacer tantas cosas y orar con tu esposa.
Pero la dejo. Eso fue lo que hizo Cristo. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, más atrasito. Mira lo que hizo el pueblo de Dios. Juan 1. Verso 10 al verso 12. ¿Lo tienen todos? En el mundo estaba, o sea, Cristo vino a casarse con su pueblo Israel. Él nació en un pesebre y vino, o sea, a su pueblo, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A los suyos, o sea, al pueblo de Israel, a su pueblo que él eligió, él vino y los suyos no le recibieron. ¿A cuánto lo han dejado plantar en el altar? Él vino a buscar a la novia, pero la novia lo rechazó, lo dejó esperando. Hermano, no lo vayas a dejar esperando a mi hermano Freddy. Lo dejó en el altar esperando al novio, como novia de rancho, dicen. Vestida y alborotada. Dice aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron, no lo quisieron, lo rechazaron, lo golpearon, lo mataron y lo crucificaron. Ellos mismos, a lo que él vino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pastor, pero ¿y entonces se casó el Señor 2 veces? No. Ahí es donde entra entonces la explicación de Romanos capítulo 7, a partir del verso 4. ¿Están conmigo? Amén. Vamos otra vez 7, nomás se me olvidó decirle que deja su dedito por ahí. Así que, verso 3, si en vida el marido se uniere, perdón, si en vida del marido la esposa se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿verdad? ¿Están ahí? Pero si su marido muriere, es que libre de esa ley. ¿Para qué? De tal manera que si se uniere a otro marido, entonces no será adúltera. ¿De qué está hablando? ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué es lo que? Y ahora, ¿cómo el pastor empata todo esto? Hermano, escuchen. Miren, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero ¿qué dice más adelante? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pastor, todavía no entiendo lo del adulterio. Dice aquí, si el marido muriere, dice aquí, bueno, tiene el 3. Si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. ¿Lo tienen? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será llamada adúltera. Hermanos, para Cristo poder casarse con nosotros, tuvo que morir en la cruz. Amén. Amén. ¿Murió Cristo en la cruz, sí o no? Él no podía quebrantar la misma ley que Él estableció. Él no podía. Dios es santo. No hay pecado en Él. No hay manera de que yo pueda llamarle a Dios adúltero. ¿Cómo puedo? ¿De qué manera pudo Dios resolver ese impas para que yo pudiera decir, Dios se casó con la iglesia, pero tuvo que morir Cristo primero? El marido murió y después que murió ya lo rechazaste, ya no lo quisiste. El marido murió, ahora la iglesia tiene un marido. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, el velo se rasgó para que yo, con mi pecado y mis iniquidades, pueda entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Eso es grande, hermano. El amor de Dios es maravilloso para con nosotros. A pesar de que soy inmerecedor de tanta gracia, todavía Dios viene y muere por mí. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque no hay manera de que todavía él vivo pudiese casado con la iglesia. Porque dice aquí que si el marido muriere, ella es libre para ¿qué? Para tener otro marido. No lo quiso. No te quiero, no te necesito, te mato, te crucifico y después, dale. Te niego, te golpeo, te mato y te crucifico. Eso fue lo que hizo el pueblo, los judíos a Cristo, ¿sí o no? Amén.
Entonces digo, bueno, no me quieren, me golpearon, me mataron. Ok, pues entonces yo voy a buscar a alguien que me quiera. Si no me quieres tú, me quiere la otra. No, no es así. Pero dice aquí que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, aquellos que abren su corazón a Cristo, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es un testamento, hermano? Un testamento es un documento legal donde yo dejo mis pertenencias o bienes a quien yo quiera. ¿Sí o no? Pero mientras yo esté vivo, el testamento no tiene validez. ¿Sí o no? Cuando yo muero, lo que yo dejo y las instrucciones que dejo en el documento pasan a ejecutarse porque ya yo no estoy. Amén. Eso fue lo que Cristo hizo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído, si has abierto tu corazón, no importa qué tanto tú te has alejado, no importa qué tanto tiempo tienes que no buscas de Él, Él todavía está listo para ti. Su gracia es suficiente para ti. Su gracia, la que viene de Dios, tú no te la vas a explicar. Pero yo me he alejado tanto, yo he estado tan lejos de Dios, yo he estado... Él te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Amén. Ven y búscame, porque el que a mí viene yo no lo echo fuera, dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos entonces ilustrar esto de una manera que lo entiendan y ya cortemos? Hay un pasaje, anoten, porque yo no lo voy a leer todo eso, se lo voy a parafrasear. Gloria a Dios. Y porque también van muy cómodos. Primera de Samuel, capítulo 25. ¿Cuántos han escuchado el nombre de Abigail? Amén. ¿Se han escuchado en la Biblia, Abigail, verdad? ¿Quién fue Abigail? No me lo tienen que contestar porque ya María está buscando en el Google ya. Nada, es broma, es broma. Abigail era una mujer judía que vivió en los tiempos de David. Está en Primera de Samuel, capítulo 25, versos 1 en adelante. ¿Lo anotan? Es preciosa la historia. Abigail estaba casada con un hombre necio. ¿Sabe lo que es un hombre necio? Ahora, hay mujeres. ¿Alguien tiene un hombre necio, marido? Mira, mi hermano, levante la mano. No, yo no tengo necio, yo tengo... No me salvo yo ni del púlpito, me salvo. Pero si usted tiene un hombre necio, esa era Abigail. Tenía un marido necio, tonto, de estos que son así como arrogantes y pedantes, que no lo aguanta nadie. Su esposa, porque su esposa no lo va a dejar. Imagínate. Si usted tiene uno así, ore por él, no lo deje. Abigail está casada con Nabal. Viven en el campo. Y ustedes saben que David estuvo mucho tiempo huyendo de Saúl. ¿Se han leído la historia, verdad? David huye de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Y mientras está escondido entre las cuevas y las montañas, está cerca de la finca o la casa de Nabal. Él ayuda a cuidar a los pastores de Nabal mientras ellos pastorean sus ovejas y sus ganados. Sin ningún interés, porque bueno, estamos aquí ya y vamos a cuidar a esta gente porque son gente pobre, son gente que están tranquila. Vamos a ayudar a cuidarlo. David ayuda a cuidar a los sirvientes y los pastores de Nabal. Un día se ve sin comida, sin agua y sin alimento. Y dice, bueno, como hemos ayudado a esta gente, y bueno, por la misericordia de Dios, manda a 10 hombres a que vayan a hablar con Nabal para pedirle ayuda de alimentos, pedirle una yuca, unos platanitos ahí, algo que me ayude para yo resolver porque estamos pasando hambre. Los hombres llegan a la presencia de Nabal y le dicen, mira, nosotros hemos trabajado, hemos cuidado a tus pastores y ganaderos, hemos cuidado tu ganado, porque tú sabes que hay muchos ladrones, hay muchos delincuentes por acá. Ayúdanos, mi siervo, mi rey David me ha mandado para que tú nos des unos alimentos y nos ayudes. Y él se pone a discutir con los hombres que David mandó. Le dice, ¿quién es David? El hijo de Isaí. Uno que anda oyendo, caso que mató a un Goliat, eso. Y comienza a sacarle todos los trapitos al sol a David. El caso es que no le dan nada. Hombre malo. Cuando los hombres se van con un cabizbajo, llegan a la presencia de David y David le dice, ok, ¿qué pasó? Bueno, mira, el hombre dijo esto. O sea, no contaron nada de más. Dijeron como lo dijo. David se enojó y dijo, cada uno agarra su espada y vamos para allá. Ahí no va a quedar ni un solo varón, desde el más pequeño hasta el más grande, lo vamos a acabar con todo.
Y cuando uno de los siervos que estaba ahí escucha eso, sale corriendo y le avisa a Abigail. Va corriendo donde Abigail dice: Abigail, David viene con sus hombres a acabar todo. No va a quedar ni un solo varón en esta casa. Él era bien sabio, porque también él era varón y era parte de la casa, aunque era esclavo. Ahí no iba a quedar nadie. Él va a salvarse de él y dice: Abigail, mujer sabia. Dice la palabra de Dios que era una mujer hermosa, así como mi esposa. Era una mujer preciosa. Amén. Y una mujer sabia, una mujer que tenía sabiduría de lo alto, llega y le dice a los: oye, ponme ahí, agárrame un asno y agarra un pan y agarra esto y pon unas provisiones y pon agua y pon esto y arranca para allá para encontrar a David y hablar con él. Cuando llegan a la presencia y David viene en el camino, se encuentra con Abigail y Abigail se desmonta del asno y le dice: oye, David, mira, perdona a mi esposo. Yo no estaba ahí cuando vinieron tus siervos a hablar con nosotros. Yo no sabía lo que había pasado. Él es un tonto que a veces se embriaga y no sabe lo que dice ni lo que hace. Perdónanos, David. Aquí te traje todo esto. Mira todo esto. Si tú hayas gracia en mí, perdónanos y mira, perdónale la vida a mi esposo. David, una mujer hermosa. Oye, las mujeres pueden conseguir cualquier cosa de los hombres. Cualquier cosa pueden conseguir de los hombres, hermano, pero a veces se comportan tan tontamente como Nabal. Pero bueno, eso es otra prédica. El caso es, sí, convence a David ella, y David le perdona la vida a todos los varones de la casa de Nabal. Escucha bien. Y se va ella tranquila. Y cuando llega a la casa, no le cuenta a su esposo porque él estaba en una fiesta allí con un buffet de Gibachi. Habían vino, había todo, mujeres y todo, y el hombre estaba embriagado. No le dijo nada. Al otro día le cuenta lo que pasó y el hombre dice que se asustó. Él conoce quién es David y el valor y la valentía de David, y que está avalado por el poder de Dios. Hermanos, ¿saben qué pasó? 10 días después muere Nabal. Murió. Le dio una cosa y ¡pum! Murió. El Señor se lo llevó. David se alegra y dice: oye, me pagó lo que me debía. El Señor se la cobró, dice la palabra de Dios ahí mismo en Romano: mía es la venganza, yo me vengaré, dice el Señor. Pero Abigail, en su sabiduría, libró a David, escúchame bien, de derramar sangre inocente. Mujer sabia. ¿Qué tiene esto todo que ver con lo que estamos predicando? Cuando David supo que Nabal murió, fue y mandó a buscar a Abigail con sus hombres. ¿Para qué? Para tomarla por mujer. Cuando ella vio a este varón así bien guapo, como con cuadritos así como yo, dijo: este es el mío. Óyete, porte de rey. Dice la palabra de Dios, cuando usted se va ahí a Samuel, cuando ungen a David, David era un tipo apuesto. David era un tipo valiente, ¿sí o no? David era un adorador, ¿sí o no? David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Abigail lo sabía, dice: este mejor partido. Dice, estaba atraída al rey. Eso fue antes de morir Nabal. Pero estaba casada con un necio. ¿Podía Abigail tener una relación con David mientras estaba casada con Nabal? Sumamente atraída por este varón, valiente, apuesto, conforme al corazón de Dios y un rey. Pues ya le gustaba. Pero no podía hacer absolutamente nada porque estaba casada con un necio. ¿Cuántos quieren seguir al Señor en espíritu y verdad en esta mañana? Gloria a Dios. Necesitas, escúchame bien, que el necio muera. Gloria a Dios, amén. Para poder casarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores, es necesario que ese necio que te agobia, ese necio que te gobierna, ese necio que te hace hacer las cosas que desagradan al Señor y luego te hacen sentir como si fueras una basura, necesitas hacerlo morir. Tiene que morir. Estás atraída al rey, pero estás casada con un necio. Estás atraído al rey, sabes de las delicias y las primicias que Dios te puede dar, pero el Señor no lo puede alcanzar porque estás casado o casada con un necio. Hermanos, venimos ante el Señor y le discutimos.
Sí, Señor, pero tú no sabes lo que es esposa mía. Porque tú no sabes lo que me ha tocado. Sí, yo sé. Amén. Porque Cristo está casado con la iglesia, pero a Cristo no le ha ido fácil con la iglesia. Amén. A Cristo no le ha ido fácil, no. Una iglesia rebelde, una iglesia fría, una iglesia que no adora, una iglesia que no diezma, una iglesia que no evangeliza. A Cristo le ha ido mal con la iglesia. Esa esposa de Cristo es rebelde. Amén. Y yo a él, Señor, a reclamarle que a mí me ha ido mal con mi esposa, a mí me ha ido mal con mi esposo. Y le reclamo al Señor, Señor, pero tú no sabes lo que mi esposo es, y ronca, y le tengo que hacer así con el codo. Y a Cristo le ha ido mal con la iglesia. Duro le ha ido a Cristo con la... Mira cómo está lo haciendo vacío. Cristo llora y gime cada vez que ve a sus hijos que se quedan en la casa. Gloria a Dios, santo. Él llora, gime, le duele. Por ti que Él murió. Su sangre fue derramada por ti. Señor, gracias. Y está haciendo indiferente a Cristo. Él lo sabe. No le ha tocado a Cristo una esposa fácil. Gloria a Dios. No le ha tocado, a mí no me ha tocado. Y voy a quejarme del Señor. Tú no sabes, mi esposa me maltrata y me habla mal y me dice esto y me dice, a mí también lo hacen ellos conmigo. Chismean, tienen contiendas, disensiones. Hacen las cosas de mala gana. Amén. No lo hacen para mí, sino para ellos mismos. Gloria. Tienen orgullo. Él lo sabe. Entonces discute con el Señor. Ustedes escuchan esa discusión mía con el Señor. Esas discusiones que tenemos en la noche. Cuando yo digo, pero Señor, y queriendo justificarme, le digo, tú no sabes la esposa que me ha tocado. Y él dice, tú no sabes la iglesia que me ha tocado. Sí, le digo al Señor, por eso te crucificaron. Oh, por eso necesitas ser crucificado tú. Amén. Porque yo amo, dice el Señor. Tú no amas, tú quieres hacer lo que te da la gana. Gloria a Dios. Tú tienes que crucificar a ese hombre viejo. Amén. Tienes que crucificar a ese muerto. Tienes que morir a ese hombre viejo, a esa nueva naturaleza, para que te puedas casar con el Rey. Amén. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús en esta mañana? Gloria a Dios. Amén. Señor, santo. No lo vas a seguir como un muerto encima. Gloria a Dios. En esta mañana yo voy a orar, hermano. Yo quiero que en esta mañana, mi hermano, sí, pasamos al... No, hermano, no. Yo quiero que tú hagas una evaluación tuya. Amén. Hasta el día de hoy. Que tú hagas una evaluación del hombre antes, el hombre de ahora, escúchame bien, y el hombre que puede ser. Gloria. ¿Cuántos quisieran ser lo mejor para Cristo? Amén. Entierra a tu muerto. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo en espíritu y verdad? Entierra a tu muerto. No hay manera de que yo pueda venir a Cristo con un peso muerto, cargando un muerto. No hay manera de que yo pueda venir con ese pecado encima mío, arrastrándolo a los pies de Cristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos morir a nuestra naturaleza para poder ser levantados Gloria a Dios. como Cristo fue levantado de la tumba por el poder de Dios que ya mora en nosotros. No vas a poder solo. De antemano te lo digo. No vas a poder. Pero esto es como una... No es que sepan de contabilidad. Pero en la contabilidad hay algo que se llama reconciliación. ¿Saben? Una reconciliación, esa veces que te sobra un poco por aquí, te falta un poquito por allá, pero tú tienes una columna y dices, bueno, aquí me faltaron $2, pero yo en esta columna voy a poner que de esos $2 que me faltaron, aquí yo voy a completar para yo estar en paz con Dios. Tú no vas a poder nunca en tu pecado, escúchame bien, llegar a la estatura que Dios quiere de ti. Amén. Pero por Cristo te vas a hacer justo delante de Dios. No me escucharon. Yo quiero, ¿cuánto quieres agradar a Dios? Por ti mismo no lo vas a hacer. Gloria a Dios. Necesitas ese intercesor que vaya y traduzca los disparates que le vas a ir a decir a Dios. Porque donde Dios vamos a decirle disparate, a pedir lo que no tenemos que pedir, a darle gracias por lo que no tenemos que dar, a hablar las cosas que no tenemos que hablar. Delante de Dios vamos a decir disparates. Pero dice la palabra que el Espíritu gime y traduce nuestras oraciones con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Delante de Dios, hermano, un Dios santo. Ayúdale a pedir un corbete rojo. Gracias. Es imposible. Si quieres casarte con el Rey, Gloria a Dios. necesitas hacer morir al necio. Amén. ¿Qué es un necio? Eso es lo que significa la palabra Nabal. La palabra Nabal en hebreo significa necio. Lo pueden buscar, ahí mismo lo dice. Ahí en el mismo Samuel dice
Eso no lo busqué en el diccionario ni nada. Ahí mismo lo dice, 1 Samuel 25, que la palabra Nabal, el nombre Nabal, significa necio. No puedes. ¿Cuántos están atraídos al rey? No lo puedes tener. Sorry. Porque estás casada o casado con un necio. Ese necio te hace pecar. Ese necio te hace caer. Ese necio te hace ir donde no quieres ir. Llegar donde no tienes que llegar. Te hace hacer lo que no quieres hacer y no hacer lo que tienes que hacer. El necio anda todo el tiempo gobernando tu vida. Tu vida debe estar gobernada por el Espíritu Santo. Dios quiere lo mejor para nosotros. En esta mañana hay que reconciliarse y hacer las paces con el Señor. Gloria a Dios. Tenemos que hacer las paces con el Señor porque estamos enemigos de Dios. Y dice que a través de Jesucristo fuimos reconciliados con Él para encontrar la paz con Dios. Amén. ¿Cuántos quieren encontrar la paz con Dios esta mañana? Dile que está a tu lado, yo tengo paz. Yo tengo paz. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Amén. Tengo paz de Dios porque estás aquí por la misericordia de Él, porque te dio la paz suficiente para tú venir a escuchar la palabra. Tienes paz en Dios porque estuviste adorando y alabando y escuchando la palabra con mansedumbre. Ahora necesitas tener paz con Dios porque todavía estás enemigo de Dios. Gloria a Dios. No puedes obtener el perdón de Dios hasta que no te humilles, porque el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. En esta mañana, yo quiero que cerremos nuestros ojos. Si Dios te pide que pase al frente, mira bien, esto no es manipulación, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Nada que ver. Esto es entre tú y Dios. Gloria a Jesús. Esto es entre tú y el rey David. Si pasa un momentito, por favor, y me ayudas. Gloria a Dios. Es necesario que si quieres encontrar esa paz en tu corazón, que entierres Sí, Señor. al muerto. Gracias, Cristo. Es necesario que si quieres encontrar esa paz en tu corazón, que el necio muera en Gloria a ti. Dios. Es necesario que si tú quieres encontrar la paz con Dios, es necesario que te entregues por entero. Amén. Tú, porque Él te quiere a ti. Dios no quiere muerto. Por eso Él mató esa naturaleza vieja y te dio una nueva, porque la que tenía no se podía arreglar. Estaba tan dañada que ya no se podía hacer nada con ella. Por eso Dios te dio una nueva naturaleza, nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Levántate de tu silla. Haz paz con Dios en esta mañana. ¿Ya tienes la paz de Dios? Tienes la paz en Dios, pero te falta la paz con Dios porque todavía estás enemigo de Dios. Estás haciendo tu propio deleite, estás haciendo tu propia voluntad, no la voluntad de Dios. Señor. En esta mañana te pido, te ruego, te imploro que no permitas que el necio te gobierne ni te convenza. Quédate en la silla. ¿Para qué vas a pasar? No seas tonto. Van a hablar de ti, te van a criticar, te van a decir, ay, ¿para qué pasa? Gracias, Cristo. No te dejes engañar. Ese necio ha venido engañándote toda tu vida. 20, 30, 40, 50 años engañándote. Y hoy te está engañando. El enemigo está utilizando todas las artimañas que tiene, todas las herramientas que él tiene para convencerte de que no pases al frente. El enemigo te está diciendo ahora, susurrando al oído, no pases. El necio te está diciendo. Oh Padre, en esta mañana te pedimos perdón por nuestros pecados. Contigo, Señor. Danos paz, Señor, contigo, porque eso es lo que nos falta. De las tres que vimos es la más importante. Gracias. Porque una es por tu misericordia, Amén. otra es por mi adoración, Sí, Señor. pero una es por mi decisión por Cristo, Señor. Dame paz contigo. Ayúdame a reconciliarme contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. En esta mañana te ruego, te imploro y te doy gracias por cada hermano que no se dejó convencer del necio. No se dejó convencer de aquel necio que dice, no vayas, no te levantes, no pases al frente, no digas nada, quédate callado, no vengas más, el pastor habla mucho. Padre de misericordia, Señor. No te dejes convencer, pasa al frente. Gloria, Señor. Levántate de tu asiento y convéncete de que Cristo te ha salvado para misericordia de Él. Gracias. Te ha salvado para su honra, su gloria y su alabanza. Perdona mis pecados. Entiende Perdona mis faltas. que Él no necesitaba un motivo para salvarte. Que tú eres tan malo que mereces la muerte, pero por su gracia y su misericordia, De Él misericordia. te encontró, te salvó, te limpió y te dio ropa nueva, nuevo vestuario. Antes hacías maldad, ahora haces misericordia. Antes mentías, ahora edificas. Antes robabas, ahora das para la obra. Antes tú injuriabas, ahora tú mejor eres pacificador. Perdóname, Señor. Porque has encontrado la paz con tu Creador. Gloria a Dios.
la paz de aquel que te creó, que sabe quién tú eres y sabe cómo te manejas. Tú eres malo, Gracias. eres mala, De misericordia. pero tienes un Dios bueno que mira por ti. Derrama de tu amor y misericordia. Un Dios que te transforma de lo malo a bueno. Un Dios que de la oscuridad hizo luz. Un Dios que de la nada hizo los cielos e hizo la tierra por su palabra. Tienes un Dios bueno, tienes un Dios poderoso, tienes un Dios bondadoso, tienes un Dios misericordioso, tienes un Dios amoroso que te ama más allá de lo que te puedas imaginar, dando su único hijo que muriera por ti. Gracias. En esta mañana levántate de tu asiento y entierra ese muerto, entierra el muerto, entierra el muerto. Levanta tu mano y dile: Señor, entiérrame, ayúdame, Padre, porque yo no puedo. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Pesa mucho, habla mucho ese muerto. Ese muerto es necio, Señor, yo no lo quiero. Yo quiero tu Santo Espíritu que me susurre al oído y me convenza de pecado y me haga vivir la vida agradable a ti, santamente como tú quieres, Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, Señor, ayúdame, Padre, a no vivir como los otros gentiles, Señor, que andan en la vanidad de su mente, Señor, teniendo su conciencia tenebrecida, Padre. En esta mañana ayuda a la congregación a encontrar la paz contigo, Señor, contigo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
crezcas tú.